Iniciamos el viaje por esas páginas donde todo es posible. Entre libros. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Entre Libros de Radio Nacional del Perú. Ya saben ustedes que lo que queremos aquí en este programa es un poco fomentar el pensamiento crítico a través de varias lecturas. Y en esta ocasión tenemos en esta primera media hora un libro de cuentos de Diego Alonso Segarra. Se llama Hasta el último aliento. Y les soy honesta, yo había leído y dije, voy a hablar de fútbol esta vez. Pero el fútbol en este libro es un pretexto para ver en cada relato la vida misma. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido, Diego Alonso. Sí, hola, ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por venir a Radio Nacional del Perú y como decía al principio, estaba un poco así, dije, voy a leer 11 relatos sobre fútbol, pero en el primer relato me di perfectamente cuenta que trataba más bien de la vida misma, ¿no? Hablas de la cancha inclinada, ganar como sea, inclusive en ganar como sea uno se puede dar cuenta de que no necesariamente es ganar como sea, ¿no es cierto? Has escrito estos relatos y he visto que eres licenciado en Comunicaciones por la Universidad de Lima, miembro del taller de narrativa también, y has conseguido una mención honrosa en el 5º concurso de microrrelatos Bibliotecuento, organizado por la Biblioteca Mario Vargas Llosa de la Casa de la Literatura Peruana, y también has tenido tu microrrelato Identidad, figura como finalista en la antología de microrrelatos de Tabula Escrita en el 2021. Pero hay algo que me llamó la atención y que estás a cargo de Matatexto, cuenta de difusión literaria en redes sociales. ¿Por Sí. qué Matatexto? A ver, Matatexto surgió como un proyecto profesional de la Universidad de Lima con el que me licencié. Al inicio era un podcast donde hablaba sobre literatura y con un compañero daba algunos consejos para mejorar los textos, pero luego migré hacia esta plataforma que es TikTok, que es una plataforma muy importante para la difusión de contenidos ya que tiene un alcance mayor. Entonces decidí replantear un poco el proyecto y ahora es un espacio donde yo comparto esas lecturas que he estado alimentándome, de las que he estado alimentándome en el último tiempo y las que yo considero que tienen una calidad importante y que me gusta, ¿no? Es un espacio de difusión, pero al mismo tiempo de tratar de dar a conocer este diario de lectura que voy llevando en mi vida. Ya, ahora han aparecido varios, ¿no? Las redes sociales Sí. nos permiten eso definitivamente. Hay lee por gusto, está también de repente ahí un libro en 2 minutos, en 1 minuto, los 3 libros de la semana y así hay varias plataformas. Matatexto, ¿por Sí. qué ese nombre? Todavía tiene esta herencia del podcast, porque en el podcast lo que nosotros hacíamos era pedirle a las personas que nos mandaran sus textos, digamos que en 1000 palabras, y nosotros lo leíamos y luego lo calificábamos. Entonces matábamos el texto, es decir, dábamos recomendaciones. Claro. Entonces, a través de esa herencia es que he creado pues esta marca que tal vez ya no se liga demasiado, pero pretendo en un futuro retomar este espacio como uno de también donde las personas puedan mejorar sus textos a través de nosotros, ¿no? Claro, te voy a buscar y además para los oyentes de Radio Nacional del Perú también, ¿no? Yo creo que cualquier comentario de un libro viene bien, ¿no? O hasta los resúmenes uno suele escuchar, ¿no? Mientras haces otras cosas. Y algo que he descubierto además en esta plataforma es que hay un trato bidireccional, es decir, los espectadores también me dan sus recomendaciones y yo los leo y luego doy una opinión. Yo siempre doy opiniones de todo lo que he leído, nunca sin sustento. Entonces, me gusta que yo también, a través de ellos, puedo adquirir nuevo conocimiento. ¿Qué les puede decir a nuestros oyentes jóvenes que muchos se han despegado de la lectura y atraerlos nuevamente es un poco difícil, inclusive para los docentes, para quienes estamos cerca de ellos? ¿Por qué? Porque lo audiovisual
casi siempre pues ha sido como que más fácil, más digerible, lo ves rapidito y está ahí, ¿no? En 2 minutos te cuentan algo. La literatura o la lectura en sí necesita reflexión, necesita que leas y entiendas varias cosas. Entonces, ¿cómo los acercamos nuevamente a este mundo? A ver, yo voy a dar un testimonio y es que, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, era una persona que solía regalar sus planes lectores porque no me interesaba mucho la lectura en ese tiempo. Sin embargo, a través de los años pude conocer a las personas correctas que me dieron los suficientes ánimos, pero también me instruyeron para que yo pudiera desarrollar el hábito. Creo que es un desarrollo de hábito. Creo que pensar que la lectura es fácil no es el mejor camino, sino es un hábito que es retador. Entonces, empezar con lecturas, capaz cuentos, que son las primeras aproximaciones que uno puede tener y que se puede ir enganchando a través de ellos. Y luego migrar a lecturas un poco más complejas, ¿no? Novelas. Pero sí, yo creo que parte sobre todo de la voluntad de uno, ¿no? Creo que estamos tan expuestos a las redes sociales que no nos damos cuenta cuánto tiempo invertimos. Entonces, ese tiempo en el que estamos 5, 6 horas haciendo swipe Un up, libro habríamos entonces terminado. podríamos Ya, leer sí. un libro tranquilamente. De una sentada. Sí, eso sí. Pero lo que no buscamos es forzar a la persona que lea, sino que encuentre una lectura aparente que justamente complemente este hábito. Sí, claro, ¿no? Que les guste la lectura. Me decía una persona que, por ejemplo, su profesor le obligaba a leer, por decir, un tema demasiado duro para ella. Pero yo tenía, por ejemplo, una profesora que de verdad, para mi primaria, y yo tengo pues 50 y algo años, entonces en la primaria ella daba la opción para elegir ciertas lecturas. Mi planta de naranja lima, el otro grupo de repente quería leer otro texto. No importa con qué texto comiencen, ¿no? Orientados, creo que podríamos acercar de nuevo a los chicos a la lectura y además convencerlos de que en verdad aprender a escribir, como muchos de ellos dicen, no solo para escribir literatura y publicar, sino también para la vida misma. Escribir es leer y escribir. ¿Por qué? Porque una palabra se puede repetir ¿cuántas veces en un libro? ¿No? Imposible que te olvides de cómo se escribe. O por lo menos para mí ha sido ese el proceso. No sé cuál ha sido el proceso para ti. Por ejemplo, tú sabes que después lleva tilde, ¿no? En la E y que es una palabra aguda. Entonces, sabes de repente todo eso. Pero para la gente que recién lee ese, después lo va a haber visto 20 veces en el libro. Imposible que se olvide de esa palabra, de cómo se escribe, ¿no? Inclusive hay alguien que me decía que cuando escribía la palabra y veía y decía, ay, pero la veo mal, o sea, yo no la he leído así. Entonces, eso es, ¿no? Es leer, escribir, leer. Claro. Entonces, ahora sí vamos a hablar de tu libro, del libro Hasta el último aliento. ¿Por qué ese título? Pensé también que podría ser una película que se llama Hasta el último aliento. Entonces, indagando, vi que no, y ya me inserté en toda la lectura y hay bastante humor en cada relato. Hay humor, la vida misma, la jerga limeña, también bastante, y pues todos los acontecimientos que hay en torno a el mundo del fútbol, pero no necesariamente me narras el fútbol, sino de la gente que está ahí, cómo piensa, qué hace cuando va al estadio, cómo vive en casa también, ¿no? Entonces, esos hinchas, ¿qué es ser hincha? Es muy difícil responder esa pregunta. Creo que es una pasión muy grande, pero he tratado en este libro de coger toda esa fuerza que genera un amor por el fútbol, pero virarlo un poco y tratar de tocar temas tal vez un poco más complejos que tienen que ver justamente con nuestra sociedad, pero también con estos problemas que están presentes sobre todo en mi generación y que cada vez se visibilizan más. Entonces, como tú mencionas, ¿no? Tal vez con un poco de humor, con esto de la jerga callejera, uno puede inmiscuirse dentro de un ambiente futbolero, pero sin perder de vista estos temas que para mí son importantes, que tienen que ver con la violencia manifestada
a través de los 11 relatos que tienen En los 11 hay, ¿eh? Sí. En los 11 hay jerga, hay violencia, hay un poco de humor, diría yo, pero además te das cuenta de que quien ha escrito ha observado mucho. Entonces pensé que tú, por haber estudiado comunicaciones, de repente has sido reportero de calle, pero me decías previo a la entrevista que no. No. Entonces, Simplemente me ¿cómo gusta ha sido? escuchar. Me gusta escuchar bastante. ¿Y cómo es que escuchas? ¿Sales a la calle, te vas al mercado? ¿Cuál es tu proceso? Cada vez que salgo siempre trato de tener el oído muy, muy metido en las conversaciones. Me gusta, sobre todo, ser como un espectador de la situación. Y a partir de ese momento es que yo me voy nutriendo para sacar algunos relatos. Como este libro tiene que ver con fútbol, recurro a mis vivencias personales, a mis trayectos hacia el estadio, a todo esto de las academias deportivas, incluso los amigos del parque con los que juegas fútbol, para poder utilizarlo de excusa y abrir caminos, como te menciono, a este espacio donde hay temas más profundos que solo el fútbol, ¿no? Sí, porque para las personas, para los oyentes que están escuchando y no necesariamente tienen una relación cercana con el fútbol como yo, en verdad, en el primer relato me identifiqué muchísimo y dije, no, el fútbol es solo un pretexto. Y me parece bien que hayas palpado todo lo que ves, porque lo que nos das en estos relatos son imágenes tras imágenes, ¿no? Entonces la redacción está de tal manera que yo puedo ver qué es lo que está sucediendo. Entonces hay muchas imágenes aquí. Voy a leer lo que dice Fernando Guapaya acerca de este libro. Fernanda Guapaya. Sí. He dicho Fernando. Sí. Fernanda Guapaya. La influencia del fútbol está en la cotidianeidad y este libro retrata de manera perspicaz historias que vinculan al deporte rey con los afectos, la familia, la muerte o la violencia a través de pasajes conmovedores y de gran crudeza. Sí, cada relato es pues súper crudo. Comencemos, por ejemplo, por La cancha inclinada. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir este cuento? Creo que a mí me gusta decir que el libro también trata estas otras derrotas, ¿no?, que ocurren a través o alrededor de la pelota, o la gordita, como le decimos nosotros los hinchas. Y quería ponerme en el lugar de un padre. Quería ponerme en el lugar de un padre que, por su hinchaje efervescente hacia un equipo, cuando su hijo le confiesa muy espontáneamente que quisiera ser de otro, él le genera rechazo. No sabe cómo administrar la situación. Y eso detona en no necesariamente por eso, pero hay una tragedia de por medio que va a hacer que este padre quiera reivindicarse en la vida, ¿no? Si quieren saber de esa tragedia, ya saben, pueden leer Hasta el último aliento de Diego Alonso Segarra, gracias a Colmillo Blanco que nos ha enviado el libro. Y también hay otro relato que me gustaría dar un poco luces acerca de esta, y está contado por minutos, ¿no? Sí. Dice, minuto 1, rueda el balón, minuto 5, huele a barra. Y hay algunas, ¿cómo huele la barra? ¿Me puedes decir? Porque ahí sí huele a la barra. ¿Y cómo huele esa barra? A ver. ¿No? Sí, una barra en una discoteca es otra cosa, una barra en la cancha del fútbol es otra. Sí. A ver, la barra... ¿Cómo huele la barra? Creo que aquí lo sugiero, ¿no? Creo que al inicio se menciona, desde su posición, el padre observa a un joven en manga cero extrayendo un troncho del aro del bombo. Minuto 5, huele a barra. Esa es la descripción, ¿no? Como esta atmósfera en donde el fútbol también, y lamentablemente, convive con drogas, por ejemplo. Porque pese a que hay cierta rigurosidad por parte de los efectivos policiales al momento de hacer que la gente ingrese, hay momentos de camuflar. Siempre hay formas de camuflar. Entonces, por ejemplo, esa es una anécdota personal que alguna vez vi en un momento, ¿no? Que debajo del bombo sacaron un troncho, se me quedó en la cabeza. De muy niño lo vi. Entonces adquirí
esa imagen Ajá. y la mete aquí. Y a veces la barra huele a eso, ¿no? Ajá. Uno lo comparte con los amigos también, huele a barra, ¿no? Estamos en un ambiente en el que está fluyendo. Sí, te digo que Ajá. son imágenes. Por ejemplo, aquí yo voy a leer esta justamente de ese mismo relato, Ganar como sea, se llama el segundo relato, y hay una parte en el medio tiempo que dice, alivian sus gargantas con un marciano, el padre está un poco ronco, el niño se sienta, le duelen las piernas. Los suplentes del otro equipo calientan por occidente. Uno de ellos se agacha a estirar el posterior. ¡Sau, mi amor!, le dicen. 15 minutos después, todos los jugadores vuelven al campo, no hay cambios. Y eso es cierto, pues, ¿no? Es parte de lo que pasa. Entonces, en verdad, Diego Alonso ha sido súper observador para poder colocar cada frase, cada párrafo en este libro. ¿Y por qué crees que es importante contar relatos en torno a este deporte que es así como el más querido en nuestro país? Creo que justamente al ser el deporte más popular del país, hay cierta responsabilidad, porque yo, más allá de ser hincha de un equipo en particular, yo me considero hincha del fútbol. Entonces, yo le tengo mucho respeto a la pelota y le tengo respeto a lo que me ha enseñado dentro del campo. Creo que es un espacio en el que uno deja de lado muchos prejuicios y no importa quién está al frente, sea rival o sea de tu equipo, siempre vas a querer dársela a tu compañero. Entonces, es un espacio en donde todas estas taras sociales, por un momento, por 45 minutos, bueno, 90 minutos en general, tienden a diezmarse un poco. Entonces, yo sentía esa responsabilidad de utilizar el recurso del fútbol para ver también la parte fea, ¿no? La parte fea, que es todos los problemas que conlleva un hinchaje muy exacerbado. Quería exponerlo de esa manera. Ese Ganar como sea en realidad tiene un final trágico, Sí. pero previo a ese final trágico me gustaría leer una parte que también es bien cruda de parte del papá que dice, me bastan 11 huevones en la cancha que no se hacen respetar como para estar criando a otro. Qué buena raza, se vuelve hacia su mujer y pobre de ti que la casa esté sucia mañana como encuentre a la rata. El machismo en potencia, el padre abusador, Sí. ¿no? Eso lo encuentras. Y el fútbol es solo el pretexto, porque esa violencia está en casa. El machismo, la violencia para con su hijo. Sí. Y tienen que saber el final. No se los voy a decir, obviamente, pero es un desenlace bien interesante. Bien puesto, Diego Alonso, en verdad. Te has marcado un gol ahí. Y un poco voy a hurgar en cada cuento porque creo que merece ser desmenuzado, sin spoilear, como decimos, pero creo que entre líneas significa ver la violencia, como hablábamos aquí, el machismo, entre otros tipos de abusos que se cometen, ¿no? Por ejemplo, en Valla Invicta, a todas las que tuvieron que elegir, dice aquí. En Valla Invicta, ¿qué nos cuentas de Valla Invicta? Algo que se pueda contar sin... Sí, fue un relato bastante complejo porque está narrado desde la visión femenina. Es una chica que, por la influencia de su papá, ha desarrollado este gusto por el fútbol y desearía dedicarse a esa profesión, ser futbolista, ser arquera. Sin embargo, hay un momento clave en la narración donde uno se pone a pensar, ¿no? Por ejemplo, un chico no lidia con algunos problemas de las mujeres. Y uno puede regarla, pero ya ella es la que se tendrá que encargar, ¿cierto? Ajá. Entonces, quería darle esa visión. Y el final también es crudo, es un poco... A mí me genera escalofríos de vez en cuando porque es ese sueño que tiene, pero al mismo tiempo necesita contrarrestar lo que le está sucediendo. Y la única decisión en el momento, en caliente, que toma es esa, la que tendrán que descubrir. La que van a descubrir. Sí. Y que es un personaje, además, me pareció interesante que pongas Valla Invicta por varias razones. Uno, porque es una mujer,
que entra a un mundo de hombres o hecho para hombres, porque ha sido muy difícil para las mujeres que juegan fútbol. Recién ahora. Sí, recién ahora, últimamente. Inclusive hay comentaristas mujeres, ¿no? Sí. Eso era impensable en la época en que yo trabajaba en los medios de comunicación, te estoy hablando de los 90s. No había. Era impensable. Ahora hay chicas que juegan fútbol también, con un poquito de ojeriza de mucha gente, pero por lo menos, ¿no? Pero no solo lidias con eso, como lidian las mujeres en muchos aspectos de la vida. Que, por ejemplo, cargando el niño tiene que hacer varias cosas, mientras que el hombre no, ¿no? El hombre parte desde un lugar más cómodo, si es que podemos decir. Y en el caso de la mujer, en ese relato, tú lo muestras tal cual. Entonces, ¿por qué me gusta de repente desmenuzar hasta cierta parte los cuentos? Porque hay muchos oyentes que nos escriben desde las regiones del país y no todos tienen el alcance a ciertos libros. Entonces, me gusta mucho que ellos puedan por lo menos saber de qué tratan estos 11 relatos, que pensé, como te digo al inicio, que era en torno al fútbol. Pensé que ibas a narrar el partido de fútbol, yo que sé tampoco de eso, pero vi que era la vida misma. Inclusive aquí, ¿no? Te has puesto en el papel, o sea, no te has puesto en el papel, pero has escrito sobre una mujer que es algo bien complicado de hacerlo, ¿no? Entonces, entre líneas, ¿qué significa vestir la misma camiseta? Lo mencionas en alguno de los cuentos. Vestir la misma camiseta es compartir, ¿no? Creo que el hecho de poder vestir un mismo color te genera identificación, ¿no? Pero a veces esa identificación también está marcada por ciertas tragedias. Y lo valioso es entender por qué se dan, ¿no? Por qué se dan y cómo a través de la lectura, ¿no? Comprender quizá que hay formas de evitarlas. Hay formas de evitarlas si es que dejamos por momentos de lado el apasionamiento y empezamos a utilizar el criterio para ciertas situaciones. Y ahí no me estás hablando solamente de fútbol, en realidad me estás hablando de la vida, cómo yo me pongo en la piel del otro. Exacto. Y es cuando uno escribe, que la idea es ponerte en la piel del otro, ni para defenderlo, ni para auxiliarlo, ni para de repente criticarle, sino simplemente ponerme en la piel del otro también y vivir un poco esa vida, ¿no es cierto? No es literalmente que soy así, tengo la misma camiseta que tú, sino que todos somos iguales, o por lo menos así lo he percibido. Gonzalo García Bedón dice, el fútbol es más que 90 minutos, y Diego Alonso Segarra lo sabe. Hasta el último aliento nos presenta las historias de personas comunes marcadas por este deporte, hinchas que piensan su vida a través de una pelota o una camiseta. Sí. ¿No? ¿Cómo es pensar a través de una pelota? Pensar la vida a través de una camiseta. Sí. Bueno, en mi caso, como comento, desde muy pequeño yo he estado muy vinculado con el fútbol. En un momento quise ser futbolista. Lamentablemente el talento no me dio. Felizmente porque has escrito esto. Mira, no habrías escrito de repente si es que fuera futbolista. Bueno, quién sabe, por ahí. No habríamos ejemplo, tenido estos relatos. Valdano fue futbolista y escribe cosas interesantes. Pero luego me pongo a seguir con esto de, ok, futbolista no pude, ahora me gustaría ser periodista deportivo. Y tampoco, porque en su momento yo tuve con unos amigos una página en Facebook que llegó casi a 130,000 seguidores. Ya. Y ahí me di cuenta que no era lo mío del todo. Tal vez yo buscaba justamente crear algo más literario, digamos, y por eso es que también nació, cuando me puse a pensar, ¿no? ¿Por qué escribir? Quiero escribir algo que tenga un cuerpo, ¿no? ¿De qué lo puedo hacer? De algo que me guste, pero al mismo tiempo que me permita dar una visión personal que pueda afectar al resto. Y en esto, por eso surgió Hasta el último aliento. ¿Es energía o violencia lo que se despide en las tribunas? ¿Qué crees? Yo creo que hay energía, pero también hay violencia. Ambas están. Creo que no se ignoran, ¿no? Más bien, a veces incluso se pueden complementar. Aquí en A Matar o Morir hablas del Pitbull Ramírez, que se puso la blanquirroja, sí. Pero en el trasfondo de la historia, en verdad, es una historia de sicarios, ¿no? Sí. Desquitándose ahí y sin importar la vida. Sí, quizá aquí es donde más se manifiesta
esto de la excusa, ¿no? Para tratar, porque este relato sucede el día que Perú se jugaba la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Por tanto, este sicario utiliza todos los artefactos que tienen que ver con ese momento, en este caso una máscara de Ricardo Gareca, claro. y Aprovechando aprovecha la situación. esa situación para poder ir a cometer un crimen, ¿no? Un crimen que bueno, también, y esto tiene muchos de mis cuentos, que trato de jugar con los giros finales, darle... A mí me gusta mucho eso. De esa repente última por eso me ha emoción. gustado tu libro. Esa última emoción, porque voy sembrando cosas que hacia el final Sí, tienen un giro. Sí, girando. tienen un giro. Sí. Camila Zapata dice, Diego Alonso Segarra muestra en este libro esa energía incontrolable que se desborda de las tribunas. A través de distintos personajes conocemos lo amable y romántico, lo violento y tormentoso de patear una pelota de fútbol. Y con esa cita nos vamos. ¿Dónde podemos encontrar este libro, Hasta el último aliento, que es un libro de cuentos de Colmillo Blanco? ¿Dónde lo podemos conseguir, Diego? Sí, de momento lo pueden conseguir en la librería Sur. Pronto estará en el Virrey. ¿Y en tus redes sociales también? También. Y la página web de Colmillo Blanco. Y el Colmillo imagino. Blanco, sí. En el Instagram del Colmillo Blanco y a través de mis redes sociales, que es DiegoZJ8. Gracias por estar aquí, Diego Alonso. Ha sido riquísima esta conversación con tus 11 relatos de este libro, Hasta el último aliento. Ya saben que el fútbol aquí es solo un pretexto para hablar de la vida misma, de la violencia, del amor y demás cosas que tendrían que ir a buscarlo. Vayan por Hasta el último aliento de Diego Alonso Segarra. Gracias, Alonso, por estar aquí en Radio Nacional del Perú. Gracias a ti por la invitación nuevamente. Nos vamos a la pausa y retornamos con Diente de León, de Luigi Baldizán. Es un libro para niños, pero creo que también para grandes. Después de haberlo leído, pienso un poquito en eso. Así que retornamos con Luigi Baldizán. Gracias por estar ahí, no se muevan. Radio Nacional, donde nadie más llega. Radio Nacional, 87 años en el corazón de los peruanos. Presenten los hechos que marcaron y marcan nuestra historia. Conectamos a todo el Perú con información veraz, entretenimiento, cultura. Y la música nos une. Radio Nacional se renueva y apuesta firme por la innovación. Hoy miramos el futuro con optimismo. Nuevos equipos con tecnología de punta y mejoras en nuestras cabinas de transmisión. Radio Nacional más viva que nunca. Sintoniza Radio Nacional en los 103.9 de la FM y ahora también en el 7.2 de la televisión digital terrestre. Radio Nacional, donde nadie más llega. ¿Cómo están, amigos? Estamos de vuelta en Entre Libros de Radio Nacional del Perú. Acabamos de conversar con Diego Alonso Segarra con su libro Hasta el último aliento, con 11 relatos, gracias a Colmillo Blanco Editorial. Ahora, como lo habíamos prometido, vamos a conversar sobre este libro, Diente de León, de Luigi Baldizán, con las ilustraciones de Motoneta. ¿Ya? Es un libro para niños y justamente le vamos a preguntar ahora a Luigi, ¿cómo es que se escribe un libro para niños? Si es más complejo que uno para adultos, nos va a contar su proceso. ¿Cómo estás, Luigi? Bienvenido a Radio Nacional del Perú. Muy bien, muchas gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes para poder conversar de este nuevo libro. Conversábamos justo de cuál es el proceso de escribir un libro para niños, cómo uno es que tiene que proyectarse. Bueno, me imagino que cada experiencia es particular y depende mucho de las perspectivas de cada uno, ¿no? Este libro en especial surge de un proceso de investigación y de juego con un grupo de prelectores
con los que tuve la suerte de trabajar durante pandemia, haciendo actividades de sábados culturales virtuales, ¿no? Entonces, en cada fecha tratábamos alguna temática que hubiera surgido de las conversaciones y desarrollaba un cuento, tenía un invitado para que hable un poco, no sé, de la magia, del movimiento, hasta de la nutrición, de la diversidad. Había que hacer de todo. Entonces, producto de estas conversaciones surge el tema del movimiento, de la importancia del movimiento en la vida y el desarrollo, que después se fue desarrollando un poco y entrando en temas un poco, no sé si llamarlos más complejos, pero más, más personales, ¿no? Acerca de las dimensiones del movimiento entendido como las posibilidades de la libertad, y también el movimiento entendido como el derecho a las infancias de ocupar más espacios, de transitar libremente, ¿no? Entonces... Para quienes no conocen qué es diente de león, es una flor, ¿no es cierto? Exacto, sí, es una flor, perdón que no llegué ahí, que es lo más importante. Sí. Es una flor, y es una flor que es viajera por naturaleza, ¿no? Que su función, su estrategia evolutiva ha sido crear estas semillas que vuelan y que se reparten. Y es gracioso porque efectivamente cada una de estas semillas es esta flor en sí misma, ¿no? Como las personas, ¿no? Como que cuando vamos viajando, vamos a otro sitio. ¿Sabes qué me hizo recordar muchísimo a este relato de Franz Kafka, La muñeca viajera? ¿Por qué? Porque justamente es un relato cortísimo, pero para un poco decirle a nuestros oyentes, es que Franz Kafka se encuentra con una niña en un parque y esa niña estaba llorando y él no sabía cómo consolarla porque había perdido la muñeca. Entonces él le escribe las cartas, ¿no? Diciéndole que la muñeca estaba de viaje en determinado país y todo. Es lindo ese relato. Entonces me remitió mucho a esto. Es un relato anécdota porque es real. Claro, ¿no? Y además Kafka, que al final, en una de las partes dice... pero ¿por qué ha cambiado tanto mi muñeca? Esta no es mi muñeca, ¿no? No es la que yo perdí. Es que he viajado bastante y los viajes me han cambiado. Lindo. Sí. Es una linda idea. Es una linda idea. Y en eso pensé cuando he leído este cuento que es para niños y es la libertad que te da, ¿no? Es un libro para prelectores, o sea, incluso está enfocado para niños entre 0 y 4 años que están descubriendo la lectura. Y sí, tiene mucho de eso, ¿no? En el libro se habla acerca de cómo el entorno también nos forma, ¿no? Y el bienestar del entorno se refleja directamente en nuestras posibilidades de bienestar. Esa es una bonita conclusión a la que se ha llegado después del derecho que tienen las infancias a florecer en el territorio en el que caigan, ¿no? Y el derecho a ser libres, A ser libres, claro. Y tenemos tantas construcciones antinaturales de fronteras, de visados, ahora que está más vigente que nunca el tema de los desplazamientos, no solo por la guerra o por la falta de trabajo, incluso con temas más complejos como la falta de agua, ¿no? Claro. Y yo no siento personalmente que haya un espacio real de discusión acerca de cuál es el rol o qué están pasando las infancias en estos procesos de desplazamiento. O de los niños que vienen de otros países a Perú, ¿no? O como de otros países a Perú, ¿no? Como la migración venezolana o la migración que hemos tenido acá del campo a la ciudad, o que se está dando ahora mucho de la selva a la ciudad, con todos estos problemas que tenemos ahora de la contaminación, de la minería. Y tienes ilegal. razón también de las guerras, ¿no? De los niños, ¿a dónde van? ¿Dónde es que van a florecer estos niños? Y hay una característica muy bonita del diente de león, y es que el diente de león es una planta que sana la tierra, que donde caiga la limpia, asimila mira, eso no metales lo sabía. pesados. Qué interesante. Y creo que en ese sentido he encontrado muchos puntos en común con las infancias, ¿no? Y yo te soy honesta, no sabía que esa flor se llamaba diente de león. ¿Ah, no? No, por eso es que para nuestros oyentes hay una flor que se llama diente de león. Hay una flor que se llama diente de león, que es amarilla cuando es flor y que es un pompón blanco cuando madura, y es una bonita metáfora del ciclo de la vida también, ¿no? Del movimiento como el proceso de la vida, y esta posibilidad de siempre regresar de una u otra manera, ya sea a través de alguna pasión que te regalen la vida o algún afecto que te regalen tus padres, pero siempre es la vida renovándose, ¿no? Luigi de niño, Luigi adulto. ¿Qué leías cuando eras niño? El primer libro que leí, la primera novela que leí, creo que tenía 7, 8, fue Tras el espejo, que es no me acuerdo si es la precuela o la secuela de Alicia en el espejo,
no recuerdo ahora, que me gustó muchísimo, ¿no? Esta posibilidad de habitar otros mundos desde la fantasía, ¿no? Y aparte este personaje de esta niña muy, muy independiente, muy ella, con una voz muy inteligente, porque se tiende mucho a menospreciar a las infancias, a entender desde el adultocentrismo que las infancias son adultos incompletos o personas que están en proceso, cuando son todo lo contrario, ¿no? Están habitando una etapa de sus vidas en donde hay determinadas características que no tienen nada que envidiarle a la adultez. Y donde de repente es importante leerles cuentos. ¿Por qué hay que leerles cuentos a los niños? Es fundamental. Número uno, por cosas muy concretas como la importancia del desarrollo del cerebro, la importancia del desarrollo neuronal, generar conexiones nuevas, generar nuevos estímulos, a cosas igual de concretas, igual de probadas científicamente como son la trascendencia del afecto y del vínculo, ¿no? Se ha estudiado a través de las neurociencias qué le pasa al cerebro de los niños, de las niñas, cuando ven una película, cuando interactúan con una tablet o cuando leen un libro solos. Y lo más maravilloso es cuando leen en compañía. Cuando un adulto o un acompañante o un cuidador o cuidadora genera este espacio de imaginar de a dos. Y eso es maravilloso, ¿no? La lectura no solo es un espacio para el autodescubrimiento, sino para el fomento de los vínculos, sobre todo en la primera infancia. ¿Y cuál es el papel de los padres? ¿Qué les dirías tú a nuestros oyentes, padres que tienen hijos pequeños y que de repente deberían de leer Diente de León de Luigi Baldizán, gracias a la editorial Polifonía que nos han traído? ¿Qué les recomendarías para acercarlos a los chicos a la lectura, a los pequeños? Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Pesetti, se apellida Pesetti, que es un autor para las infancias argentino radicado en México, ¿no? Y él, en una entrevista le preguntan ¿cómo haces para crear juegos, crear historias? Y él lo que dice es compartir lo que más me apasiona, ¿no? Dice, no es lo mismo enseñarte la foto de unos zapatos que enseñarte la foto del matrimonio de mis papás o la foto de mi hijo o la foto de mi mascota, ¿no? Entonces, compartir eso que nos emociona. En la medida que los padres o los acompañantes tengan esa disponibilidad de compartir ese tiempo, decir, esta historia me emociona, leer se me hace entretenido, automáticamente va a surgir ese amor por la lectura. Claro, y los chicos también aprenden con el ejemplo, ¿no? Ven al padre o a la madre leyendo y eso es lo que ellos también van a hacer, ¿no es cierto? Quieren ser del equipo de los papás. Sí, pues, y además hay que tomar algo muy, muy interesante porque cuando uno crece, retorna a sus infancias y lo que hace es acordarte justamente qué te contaba mamá o qué te contaba papá, ¿no? Sí, es fundamental el rescate de la tradición oral, de la pausa sobre todo, ¿no? De los procesos, porque es otra metáfora bonita que se deriva de esta historia, que es que no todas las flores florecen el mismo día, ¿no? Entonces también empezar a reflexionar acerca de nuestros tiempos y nuestros procesos y salir un poco de estas ideas hiperproductivistas, exigentes, demandantes de las etapas de mi hijo a tal edad tiene que hacer esto y tiene que ser así, y eso que termina convirtiéndose en crianzas narcisistas, muy castrantes, ¿no? O que se enorgullecen de repente porque el chico ya escribe a los 4 años o 5 años, ¿no? O lo contrario, que se preocupan porque no. y están totalmente estresados, transfiriendo esa angustia a un niño que está viviendo sus procesos, ¿no? Y si este es un libro para una etapa preescolar, lo he leído, ¿por qué para preescolar? ¿Por qué los escolares? Mira, yo me he identificado leyéndolo. Sí, me ha pasado, sí, que muchos amigos, amigas, adultos también pueden sintonizar con esta idea de la libertad, de florecer, es que somos muy iguales. Ahí tendemos a compartimentalizar, ¿no? Es decir, porque los niños requieren un cuidado mayor porque están aprendiendo determinadas cosas, son inferiores o imperfectos, ¿no? Al igual que los ancianos. Como los ancianos ya requieren cuidado y ya no son productivos, entran en otra categoría. Pero esas categorías no son categorías humanas. Esas son categorías de construcciones culturales que tienden a ser muy nocivas y que nos apartan, ¿no? Tenemos una vida muy agitada en donde hay que trabajar demasiado para poder vivir cada vez más. Hay que trabajar cada vez más y tenemos menos tiempo para compartir a un nivel como lo que estamos haciendo ahora. Y si a eso le sumas toda la adicción que tenemos a lo digital, que tiene mucho de positivo, pero también somos los primeros en experimentar estas nuevas formas de vida, ¿no? Entonces, es cierto. Por algo
por algo el libro ha sobrevivido desde hace más de 5.000 años. Estamos conversando con Luigi Valdizán, su 7.000, libro más. Diente de León, es el libro, gracias a Motoneta por las ilustraciones, Sí. y Polifonía es la editorial, Sí, ¿verdad? Leo aquí que ha sido impreso en China. ¿Es la primera vez que imprimen allá? Algunas veces se imprime en China por una cuestión de técnica y de costo, pero Ajá. se convirtió en prácticamente en una anécdota porque viajó como el diente de león. Se demoró en China por tormentas, se quedó atorado en el canal de Panamá, de ahí llegó, entonces ha sido una experiencia muy bonita. ¿Demoró mucho? No. ¿Demoró? Sí, demoró. Lo vamos a leer ahora porque creo que merece leerlo. No sé si lo quieres leer tú, lo leo yo. Como prefieras. Pero quería preguntarte, ¿cómo fluyes como actor, músico, escritor, comunicador? ¿Cómo se puede ser tanto al mismo tiempo? Yo tengo que agradecerle mucho a mis papás que nunca me direccionaron a tú tienes que hacer esto, sino me ponían opciones de cosas, ¿no? De repente un día mi papá llegaba con un maletín abandonado por algún pintor fallecido que había traído la cachina o un acordeón. Ajá. O mi mamá canta. O sea, he tenido la suerte de estar en una familia en donde el arte es una forma de comunicación y más no una forma de estatus, lo cual yo agradezco mucho. Y siento en verdad que un comunicador puede fluir escribiendo, siendo actor y todo, ¿no? Creo que acomoda mucho. Yo estudié comunicaciones en la Católica, comunicación audiovisual, porque estaba muy confundido, no sabía si quería ser chef o filósofo. ¿Ya? Entonces, artista plástico quería ser, pero mi mamá decía que no pintaba muy bien. Los papás también a veces se equivocan. No, este es un libro lindísimo y también sé que tienes otros libros. ¿Cuáles son? ¿Cuántos has publicado? Con Polifonía hemos publicado Las pequeñas aventuras de Juanito y su bicicleta amarilla, Las interminables preguntas de Juanito y su bicicleta amarilla, La pequeña niña y Chispas, amigos por igual, que es un libro que acaba de recibir una mención bastante importante de IBI, que es esta lista de libros sobresalientes para personas sobresalientes con discapacidad. Y muy contento de haber encontrado esta oportunidad y muy agradecido con Polifonía, y en esta oportunidad con Mauri Motoneta, que es un gran ilustrador, me parece que maneja una estética muy hermosa y que nace de un amor real y un interés profundo en las infancias, ¿no? Y además, ¿cuántos hemos soplado esas semillas de diente de león que para la gente es vital, ese movimiento, ¿no es cierto? Sí. Me gustaría que leas, por favor, aquí algunas, o de repente todo, porque es bien cortito, yo creo que podría hacerse. Ay, y lo podrías leer y decirnos, ¿no? Sí. Bueno, con mucho cariño para todos ustedes, Diente de León. Y dice así: cuando nací fui flor, muy tranquila todo el tiempo. Tan solo miraba el sol, abrazada a mi elemento. Pero un buen día el viento llegó y me hizo volar. Me separó de la tierra y me alejó de mi hogar. Esparcida por el cielo, iniciaba mi aventura. Cada parte aún era yo, suspendida en las alturas. Algo de mí llegó al mar. ¿Cómo explicar mi emoción? Pude flotar en el agua, mecerme con su canción. Otra parte viajó al monte. Selva tupida y espesa. En su verde estuve quieta, debajo de una corteza. De pronto quedé en silencio, recostada en el desierto, entre dunas infinitas y un horizonte abierto. Así pasaron los días de viaje perpetuo, descubriendo maravillas y mil formas de girar. De este viaje aprendí mucho, principalmente a soñar. Y aprendí escuchando al viento que danzar es natural. Ahora que piso la tierra y todo vuelve a empezar, agradezco al movimiento que nos da la libertad. Bravo, en verdad lindo. Sí, el movimiento nos da la libertad. Sí, y creo que es lo sentido. En todo el sentido de la palabra. Interno y externo, sí. ¿no? Mis viajes me han cambiado, ya te digo. Sí, como obvio, la muñeca de Kafka. Veo que aquí hay un QR. Sí. ¿A dónde nos dirige? Dice Cantemos. Sí, es un QR que nos lleva a Spotify, a la canción que se llama Diente de León, que es una canción que no es
El cuento vuelto canción es una canción aparte, es otra pieza, además del libro. Yo empiezo como compositor de canciones con la banda Colectivo Circo Band. Sí, nos hemos visto. Sí. ¿No? Y haciendo música para teatro. Y los discos Juanito también tiene discos. Es como... Y Juanito ha recibido premio, ¿no? Sí. ¿Dónde es? ¿Nos puedes contar un poco? Juanito... Específicamente no. La pequeña niña recibió un premio Divi por mejor ilustración de Beatriz Chung. Ya. Y Chispas, amigo, por igual también ha sido incluido en esta lista de... ¿Y cómo es esta relación de escribir y, por ejemplo, coordinar con Motoneta para ver qué nace de esa escritura? En pandemia yo siempre estoy buscando gente para trabajar. Ya. Entonces vi su trabajo, porque también publica con Polifonía. Me pareció tan hermoso que le dije, oye, hagamos como la película, ¿no? Y si hacemos un muñeco, le dije, hagamos un libro. Y le dije, mira, tengo este texto, y a él le gustó. Y ya, nos entendimos muy bien, y sobre todo hemos trabajado con mucha libertad y mucho respeto. Entonces cada uno ha podido poner con mucha generosidad su aporte y construir juntos este bonito proyecto. ¿Y cómo ha sido el proceso? A lo que me refiero es, ¿se reunían? Sí, nos reuníamos. En esa época era pandemia, entonces era todo virtual. Después yo viajo a España a estudiar una maestría en práctica escénica. Y nos apuramos mucho porque le dije, hay un concurso en Islas Canarias. Lo armamos muy rápidamente. Lindo. Y dijimos, vamos a mandarlo, y descubrimos ese mismo día que había que mandarlo en forma física. Entonces, ahí se lo presentamos a Gabriela, que es la editora de Polifonía, y ella dijo, bueno, yo lo voy a publicar. No, sí, está precioso este cuento, y como te digo, no es solo para niños, creo yo, sino que uno se identifica con todo lo que es movimiento. Es que hay algo muy importante en lo que dices, que es que los libros para los más pequeños van a ser leídos por los padres, que están en una etapa de mucha sensibilidad y de mucho aprendizaje. Entonces la calidad y los contenidos de los libros para las infancias, en mi humilde opinión, más allá de los libros didácticos y pedagógicos que cumplen un rol importante, también deben haber libros de educación emocional que nos permitan a los adultos enfrentarnos a preguntas tan complicadas como estoy en la tierra en la que quiero florecer, claro, ¿no? Estoy habitando la libertad. Porque lo que se está generando en esos espacios son diálogos profundos. Las infancias son poéticas por definición, y sus cuestionamientos son siempre filosóficos. No se preguntan cómo voy a hacer para pagar el agua o cosas por el estilo, ¿no? Se preguntan acerca del universo, de las estrellas, de la naturaleza, de todas las preguntas que entretenían a los filósofos griegos, egipcios. Me habría gustado conversar contigo cuando yo tenía mis hijas pequeñas, en realidad, porque para escoger los cuentos inclusive, ¿no? De qué es lo que les vas a decir. Y sí es cierto que deberíamos de tener un poco de inteligencia emocional, porque los chicos son poesía. Por ejemplo, mamá, ¿qué es ser libre? ¿No? ¿Qué le responde? Libre, grande, claro, ¿qué es el complejo, ¿no? Sí, son preguntas hermosas, además, que uno tiende a... Y son preguntas muy improductivas, además, que ahí reside su Pero ¿cómo nos belleza. Preparamos para eso? Los padres, sobre todo los oyentes que tienen pequeños en etapa preescolar, ¿cómo haces con eso? Yo creo que emprendiendo la aventura y el riesgo de darse un tiempo para explorar esos movimientos, ¿no? Para observarse y pensar que hay cosas importantes que no se pueden comprar con el dinero, como por ejemplo el poder pasar tiempo juntos, ¿no? El poder sentir cosas juntos. Por eso la importancia de la música, de bailar juntos, de cantar juntos, porque muchas veces la industria en su enorme desprecio a las infancias produce cosas sin mayor trascendencia o muy repetitivas o enfocadas exclusivamente en la psicomotricidad, que como te digo tienen su rol, pero yo considero que hay mucha más riqueza en generar dudas, en generar preguntas, que en entregar respuestas. Y además que generas imágenes a través de esta lectura del cuento, al margen de que el niño lo vea, uno genera imágenes, ¿no? Sí. Porque yo recuerdo, y te voy a hablar de mi experiencia personal, o sea, cuando les he contado cuentos a mis hijas ahora que ya están grandes, me dicen, mamá, pero es que yo me imaginaba que tú me contabas tal cosa. Alguna vez me he inventado del cuento, de la canción esta del muelle de San Blas, la novia que espera y espera eternamente, entonces dice que ella
ellas se imaginaban cómo era la novia. Entonces tú cuentas en una imágenes. especie de Penélope. Sí, algo así, ¿no? Sí. Entonces las imágenes importan mucho, pero también las imágenes que los niños tienen acerca de lo que le vas leyendo. Claro. Y de lo que le vas contando de acuerdo a lo vivido, de acuerdo a la realidad que ellos tienen, ¿no es cierto? Y en ese andar, para ti sobre todo, que haces estos libros para niños, ¿cómo es que tú quieres crear esas imágenes? Mira, no sabría responderte. Yo me apoyo mucho en la musicalidad, en la sonoridad de las palabras. Creo que la rima tiene una suerte de cualidad mágica, ¿no? ¿No has visto que todas las brujas y todos los magos hacen sus hechizos en rima, ¿no? Sí. Entonces creo que esa combinación de estímulos, del sonido de la palabra y el contenido visual que puede generarte la palabra ayuda mucho a ese proceso. ¿Y nos has hablado de uno de los referentes de los cuentos que leías cuando eras niño, pero ¿cuáles son tus referentes actuales para haber escrito esta? ¿Tienes escritores de cuentos de niños referencial en este momento? Lo sigo descubriendo porque no es que yo tenía el plan de decir sino que a raíz de mis experiencias, de trabajar como payaso hospitalario, de empezar a trabajar un poco en pedagogía con las infancias, ahí como que fui llegando a esto de escribir de las canciones a los cuentos en verso. Y referentes, sí, ahorita hay gente maravillosa, esa Susi Lee, que es increíble. En Perú está Beatriz Chung, que es una gran ilustradora, me gustan mucho los ilustradores. Bueno, Mauri también es lindo el trabajo que hace para la primera infancia. También Isa Watanabe, con la que pudimos ilustrar el primer cuento de Juanito, para mí fue un descubrimiento maravilloso. Mira, lo ha hecho Isa Watanabe. Sí, que acaba de ganar el premio más importante a nivel mundial en ilustración. También está Jimmy Liao, también, que es otro autor chino fabuloso. Y hay varios más, pero ahorita no... ¿Qué nos ha dejado la pandemia en cuanto a escritura para niños, para libros para niños? Yo creo que nos dejó en un primer momento una reflexión muy importante acerca del valor que tiene el pasar tiempo con la familia, pero creo que ya se nos está olvidando. Ojalá no se nos olviden, ¿verdad? Creo que muchos hemos aprendido la lección, que además cuanto más trabajo hay, en realidad ese dinero se va para pagar las terapias y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Ha disminuido un porcentaje enorme la productividad porque la gente ha dicho, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Claro, con mi vida, ¿no? Entonces ahora tienes tiempo de elegir, de volar, así como las semillas del diente de león. Sí, en verdad. Un poco cuando nosotros teníamos los apagones y estas cosas violentas y trágicas que nos obligaban a reencontrarnos. A contarnos cuentos también, en realidad. ¿no? ¿Dónde podemos obtener Diente de León? ¿Está en todas las librerías? Está en todas las librerías y también lo pueden pedir directamente al Instagram de Polifonía y a la web de Polifonía Editora, que es @Polifonía Editora. Es una historia súper bonita esta de Diente de León de Luigi Baldizán. Si no tienen hijos pequeños o tienen hijos o quieren regalarle a algún sobrino, algún hijo de su amigo, vayan por Diente de León. Nos enseña un poco de cómo es esta libertad de las infancias que merecen ser vividas, leídas, y además nos enseña mucho a los padres que a veces ya estamos con hijos grandes, pero que nos hace recordar un poco la lectura que teníamos con ellos cuando eran pequeños. Así que Diente de León, altamente recomendable, de Luigi Baldizán. Tiene la ilustraciones de Motoneta, gracias a Polifonía Ediciones. Sí, entonces ha sido un gusto tenerte aquí, Luigi. Encantado, cuando quiera, seguimos conversando. Creo que es en esta segunda temporada uno de los primeros libros para niños que entrevistamos a alguien. Se vienen más, porque se vienen los 10 años de Juanito con la tercera entrega y otros proyectos más que iré contando, y quería invitarlos a todos a acompañarme en el Teatro Arangua. Estoy en temporada en una obra familiar muy bonita, viernes y sábados a las 8 de la noche, domingos 4 y 7, Mozart Interactivo, que habla acerca de la vida familiar de Wolfgang Amadeus Mozart.
Estoy con estos pelos porque me ha tocado hacer de Mozart. Pero qué bueno. Sí, Así que quería avisar eso. Está perfecto. Gracias por venir. Gracias por mostrarnos a Diente de León y hacernos conocer esta flor. Con ganas de que vuele por ahí, que más gente lo Y que conozca. todos, ¿no? Todos encontramos ese vuelo, que todos encontremos ese vuelo, nos identifiquemos y nos ayude a arraigarnos en algún lugar. Por favor. Gracias, Luigi. Gracias a ti. Y bueno, con Luigi Valdizán y Diente de León nos vamos, queridos amigos. Hasta el próximo domingo, siempre aquí en Entre Libros de Radio Nacional del Perú a las 9 de la noche. Gracias, nos vemos. Hasta luego.